Bueno, hoy, este mes de septiembre, tiene varias efemérides interesantes de nuestra historia. Y entre ellas está una que marca también, por supuesto, el inicio de una nueva era en el desarrollo de la historia política del Paraguay, historia política y social del Paraguay. Me refiero a la creación de los partidos políticos, la fundación realizada ya 17 años después del final de la guerra, 17 años después de la Guerra Grande, me refiero, 17 años después del establecimiento de una nueva constitución, es decir, 1870 a 1887, donde se van fundando los primeros partidos políticos, siguen siendo hoy los más tradicionales y los más populosos. También me refiero a la Asociación Nacional Republicana y al Partido Liberal. Hoy estaremos hablando de esa creación de los partidos, pero específicamente profundizando un poco más sobre la fundación, la historia, los antecedentes y por supuesto la evolución programática, ideológica de la Asociación Nacional Republicana, conocida popularmente en sus inicios como Partido Nacional Republicano. Y para hablar de ello, hoy está un gran amigo, un gran conocedor de la ciencia política. Él es politólogo, abogado y otras ciencias oscuras más. Me refiero al gran amigo Leandro Prieto Ruiz. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Marcelo, buenas tardes. Estaba escuchando nomás que decías 12 años de Paraguay eterno, toda la parafernalia, y hace 4 años no me invitabas más a tu programa. Vos sabés que estoy dudando. 4 de septiembre sin hablar del Partido Colorado. Bueno, muy contento. Volvimos, así que a festejar el día de hoy. Gracias, Leandro. Muchísimas gracias por tu presencia hoy aquí. Yo estoy dudando un poco de ese tema de 4 años. Yo creo que ya viniste hace poco nada más. Yo creo que el año pasado viniste. Voy a buscar un poco yo en las fotos. No puede ser que hayan pasado 4 años. O sea, aparte de que pasó demasiado rápido, no puedo entender por qué no viniste en 4 años. O sea, por ahí va la duda mía, ¿verdad? Yo no estoy tan seguro que haya pasado tanto tiempo de tu última visita aquí. Pero bueno, ahora hoy estás acá, que es lo importante, y vamos a estar hablando de una historia que nos apasiona muchísimo. Creo que además está a decir la ascendencia que tenés vos dentro de la Asociación Nacional Republicana. También yo me asocio a ello también, igualmente por una cuestión obviamente ideológica y familiar, pero hoy vamos a estar hablando de una cuestión histórica, como lo hablamos siempre de distintos temas, ¿verdad? Más allá del color, por supuesto. En este programa siempre se habló y se debatió, digamos, con un rigor científico propiamente. Antes de cualquier cosa, siempre más allá de los fanatismos, uno puede tener una u otra querencia sobre hechos históricos, figuras históricas, igualmente también sobre las propias ideas, claramente. Eso no quiere decir que tengamos que apartarnos de la verdad histórica y por supuesto defender siempre eso como nuestro norte. Ese siempre fue, digamos, un principio que defendió el programa, que defendió Paraguay Eterno, y eso nunca va a cambiar. Solamente hago esa introducción en vista que claramente nosotros no podemos ser imparciales a veces, en este caso hablando, ¿verdad?, cuando hablamos de la Asociación Nacional Republicana, pero sí, hoy vamos a estar claramente también hablando desde el punto de vista histórico y desde las ciencias políticas también, que te toca a vos como politólogo. Así que un gusto poder contar contigo, hoy que ya sos un hombre de medios. Seguí tus pasos como buen discípulo. Así que vamos a estar disfrutando de tu presencia hoy aquí. ¿Por qué será que tardó tanto en organizarse oficialmente y fundarse los partidos políticos, entendiendo que previamente existieron los clubes políticos y que también, terminada la Guerra Grande, iniciada la nueva era política, social dentro de la historia del Paraguay, ya con los gobiernos de posguerra y las nuevas figuras que fueron emergiendo en un país destrozado, una república en quiebra, un estado destruido? Claramente siempre hubo dos facciones que se disputaron el poder, dos facciones que tenían el apoyo o de la Argentina o del Brasil en esos primeros años de ocupación y de posguerra. Y cómo se da el hecho de que se vayan finalmente decantando dos figuras, Caballero por un lado, por el otro lado la otra figura emergente también del futuro liberalismo y otras varias más, y la creación de estas dos
de estos dos partidos políticos que, si bien es cierto, dentro de sus estatutos y sus ideas no distan tanto uno del otro, en la batalla política desde ya más de 150 años, sigue siendo la misma. Siguen habiendo esas diferencias y se siguen poniendo uno frente al otro. Bueno, yo creo que para entender lo que pasó en la fundación del partido, la fundación del Partido Colorado, y tanto el liberal también, no es más que la institucionalización de unas ideas, de unas culturas, de un pensamiento político. Existe una rama en la ciencia política que es la historia del pensamiento político, y de las realidades sociales que vivió cada tendencia. Paraguay tuvo, o la bendición o la desgracia, según como quieran verle las personas, de quedarse aislado. Al no tener oro, plata y riqueza, se queda aislado del resto de las colonias, y eso hace que podamos crear un propio ser, un auténtico ser paraguayo, ¿verdad? Y ese ser paraguayo básicamente era muy comunitario, extremadamente comunitario. Y hay algo transversal ahí que el día de mañana un sueño mío es estudiar cómo esa institución moldeó el comportamiento nuestro, que es el cabildo. Y el cabildo no es más que la herencia del municipio romano, ¿verdad? Institución republicana, ¿verdad? Que hacía al ejercicio del ciudadano en su rol de tal como ciudadano, que es en la parte pública y política, que es una forma de vida también, es una dimensión de vida, es la de ser ciudadano, ¿verdad? Con derechos y obligaciones. Con derechos y obligaciones, que se separaba de la privada, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando estabas en posición de ciudadano, era una forma de vida y de ver el mundo y de actuar ahí afuera. O sea que en el municipio había que participar, era una asamblea donde tenía que estar. Y de hecho que los más notables, las familias notables y los hombres más notables eran los que participaban de esa asamblea municipal, que estaba también ya tenía una cabeza, que hoy sería el intendente, pero antes era regidor, había un alférez, que era el defensor público. O sea, ahí se administraba todo, la justicia, ese cabildo, esa institución más, que hasta hoy existen, las familias comunitarias, ¿verdad?, son lo que moldean la forma de pensar del paraguayo. Entonces, de tipo comunitario. No obstante, gente seguía viniendo de Europa. Pocos, pero seguían viniendo. Y ellos ya tenían ideas un poco más actualizadas, pero no por actualizadas ser buenas, ¿verdad? Seamos neutrales, de liberalismo, de otro tipo de pensamiento. Tal es así que, resumiendo, cuando llega el doctor Francia al poder, él hablaba de las 20 familias oligárquicas. Esas familias oligárquicas tenían otro tipo de pensamiento, que era liberal individualista, que propugnaba ya otro tipo de conformación social, que era la sociedad. Y la sociedad es la suma de individuos y su libertad individual. En cambio, la comunidad es una conformación, una de las conformaciones más antiguas sociales, que nos ayudó a nosotros a evolucionar y a protegernos. Tiene también sus desventajas, que tiene una movilidad muy lenta, porque tiene reglas, tiene roles que hay que cumplir, entonces eso le deja muy estático y oprime un poco o reduce la libertad individual de las personas, pero sí asegura la evolución y la supervivencia del grupo, ¿verdad? Pensando en familia, después pensemos en ciudad y después pensemos en nación. Imagínate, una comunitaria. Entonces, protegiéndose, siguiendo reglas. En cambio, la sociedad liberal suma individuos. Yo tengo mis libertades, el Estado se achica. Bueno, entonces, esas tendencias de las que había, pero eran minoritarias. El doctor Francia se las arregló como para opacar ese tipo de ideas, e interpreta esa mayoría paraguaya comunitaria, con esos valores, con esos principios, ¿verdad? Y bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Al fundarse el Partido Colorado y al fundarse el Partido Liberal, lo único que se pasa es la institucionalización de la existencia de esa forma de vivir, ¿verdad? Entonces, en su momento no hubo, porque primero no estaban muy en boga tampoco los partidos ni los clubes, y ya era normal, como decía un autor que le leía la otra vez, los griegos de hace 2500 años hablaron de democracia y debatieron sobre modos de llevar adelante la república, pero no hablaron casi de la república. ¿Por qué? Porque para ellos la república era como el oxígeno, y nadie está filosofando y pensando qué es el oxígeno y por qué. Entonces ya era obvio para ellos la república. Sí. Entonces ya querían ver mecanismos de cómo hacer. Entonces en aquel entonces también la vida del paraguayo antes de la guerra del 70 ya era obvia.
Y Vladisnada Susnik más o menos tiraba una idea de lo que era el paraguayo era una clase media rural. Básicamente, ¿verdad? Que compartía, que se cuidaba a sí mismo. De hecho, hasta hace 30 años nomás teníamos acá en los barrios de Asunción la señora, que estábamos hablando la verdad con un amigo, la señora, la curiosa del barrio, pero que le cuidaba a tu hijo en la plaza, sabía cuándo venía el forastero, de dónde venía, y en 15 minutos se armaba, ya estaba un tipo que era una amenaza, ya estaba expulsado de la comunidad, que era el barrio, digamos, en ese caso, por dar un ejemplo. Y ese era el Paraguay a grandes rasgos. Con la guerra del 70 vienen desde Buenos Aires y otras partes las ideas liberales y la suma, eso, la vanagloria al individualismo, y bueno, y empieza el choque, ¿verdad? Empieza el choque, y las condiciones yo creo que son multifactoriales desde el momento de la fundación del partido, porque teníamos a los brasileros acá como ejército en ocupación, teníamos la influencia argentina, el tema electoral era algo nuevo. Entonces se armaban clubes que esporádicamente nomás y después se desaparecían, y se armaban cada tanto para un objetivo, ¿verdad? Así como también hubo un club donde convergieron liberales también, lo que posteriormente fueron liberales, creo que tuvo Cecilio Bay, todo ahí vos sabrás mejor, cuando para la reelección de Bernardino Caballero, por ejemplo, ¿verdad? O sea, eran clubes que de momento. Por eso en el manifiesto fundacional del Partido Colorado habla de una venimos para quedarnos más o menos, dice, porque los otros eran muy del momento. Y bueno, y eso es lo que deposita cada uno de los partidos en términos de pensamiento político y de línea histórica. Leandro Prieto Yegro le llamaba a eso la línea nacional y popular, que en del doctor de los comuneros, de los comuneros de la Revolución Comunera, del doctor Francia, Carlos Antonio López, Mariscal Francisco Solano López. Y bueno, y documentos hay, vos sabrás, de sobra al grupo de Bernardino Caballero, Patricio Escobar, le llamaban los lopistas, le decían, ¿verdad? O sea, ya está. Y si hay una conexión histórica, y hay que entender a la historia como la vitrina de las ciencias sociales, la historia es una cadena de información, así como la cadena genética, eslabones que se van uniendo y que se van transmitiendo. Y los romanos ya tenían la palabra para eso. Por eso la República Romana es fascinante, que es la traditio. Etimológicamente traditio quiere decir entrega, pero no es solo la entrega material de algo, de una casa, sino la entrega de valores, la entrega de la religión. Ellos tenían su propia religión en las genes. Entonces hacen una entrega de principios, valores, un marco axiológico y de todo, de forma de ver el mundo. Sí. Entonces, por eso el manifiesto fundacional del partido de tradiciones honrosas, dice, habla de tradiciones honrosas, esas entregas honrosas que dimos, la entrega de la vida por la patria, los sacrificios para construir una nación, que se dio de una manera muy diferente, hay que acotar, a las otras naciones que nos rodean. Sí. No, me parece bastante profundo ese antecedente y la interpretación, la explicación de cómo nacen los partidos políticos y la herencia que se viene trayendo desde la época colonial, entendiendo otra vez también cómo fue moldeada la psiquis de la nación paraguaya con más de 20 años de dictadura perpetua, gobiernos autoritarios paternalistas y por supuesto una guerra de destrucción total que enfrenta dos modelos totalmente antagónicos y donde la cuestión se vuelve real. Esto es algo real. La cuestión finalmente se vuelve en resistir o morir directamente. Resistir o morir, nada más. Era la supervivencia de la nación, del pueblo paraguayo y de su tierra, de mantener su libertad, una soberanía que se había poco más de 50 años nada más, se había ganado, digamos, de manera formal, a pesar de que tardaron décadas los reconocimientos de los países limítrofes, pero sí costó muchísimo sangre, sudor y lágrimas, moldeó completamente, como dijiste, toda esa historia, toda esa tradición delegada y por supuesto la gran guerra que terminó de destruir ese paradigma que el Paraguay creía y quería para sí de los López, ¿verdad? Ahora bien,
Hablamos y mencionaste lo del Partido Colorado, que era un partido de lopista, básicamente. ¿Por qué, verdad? Porque también podemos ir entrando ya en la parte, poniendo y confrontando ambos partidos, porque al hablar del Partido Colorado hay que hablar del Partido Liberal indistintamente. Lo mismo ocurre cuando se habla del Partido Liberal. El Partido Colorado está siempre presente, el yin, el yang, el bien, el mal, como quieran entenderlo, llamarlo. La figura fundamental y protagónica en los principios y en las previas mismas del Partido Colorado, que nace en el poder de la República ya, siendo presidente Patricio Cobar, es Bernardino Caballero. Y Bernardino Caballero termina siendo el oficial, el militar de mayor relevancia e importancia de la posguerra, porque en la guerra le cupo una actuación única, que quizás podemos decir en historia de futurología no tiene cabida ni sentido, pero esa fama que tenía el general José Duvigis Díaz terminó siendo superada ampliamente por Caballero al haber sobrevivido a la guerra y al haber tenido durante la guerra también una actuación descollante, heroica, real, ¿verdad? No hay mitos ahí que se construyeron sobre Caballero, porque lo de Caballero fue real y se constata apenas terminada la guerra por las formas en que es respetada su vida y es incluso tratado de seducir por parte del imperio. O sea, a lo que quiero llegar nada más es que el partido lopista, ¿por qué el Partido Colorado en esos momentos es recordado o catalogado? Porque tenía en su fila, digamos, a exponentes muy grandes del ejército de López. Sí. Entendiendo también que en el Partido Liberal también había ex soldados de López, como había también aquellos opositores a la figura de Don Carlos y de Francisco Solano López que estaban en el exterior. Ahora, en el Partido Colorado también está vigente, olvidado, pero estuvo ahí, fue fundamental para la construcción ideológica, incluso podemos llamar la administrativa del Estado paraguayo, que fue un gran estadista según varios tratadistas del tema de las ciencias políticas y de la política también en sí, que es José II de Cut. Sí, claro. Que obviamente formó parte de la Legión Paraguaya y es claramente ese su pasado de legionario, a pesar de que renunció a la Legión cuando conoció los términos del Tratado Secreto de Triple Alianza. Igualmente ese estigma lo llevó hasta el final de su vida, que termina suicidándose, ¿verdad? Sí. Y siguió siendo un poco pendular, inclusive cuando al salir de la Legión también, y luego de eso siguió también una, digamos, un comportamiento muy pendular, digamos, cambiándose, que existe, ¿verdad? Había un político venezolano que defendía a los saltimbanquis y decía, de parte de la democracia, le dice, yo con la democracia puedo votar, y tuvo en 5 partidos el tipo, entonces, bueno, defendía, pero sí, yo creo que eso le costó, y ahí eran tiempos donde la movilidad o la dinámica política y social todavía te sancionaba el no continuar una coherencia y una consecuencia a tus actos, ¿verdad? Sí. Entonces, los que estaban cuando los de la Legión estaban en el poder veían a un tipo que renunció para ello, y los que le habían recibido veían a un tipo que vino de la Legión, o sea, no tenía y no solo quedó ahí, sino hizo varias veces eso, ¿verdad? Exacto. Entonces creo que las emociones le traicionaron, y sí, justamente con emoción quizá terminó de esa manera. Pero es interesante el bagaje que tiene dentro del partido. El partido, como vos decís, el Partido Liberal, bueno, viene con las ideas vivían en Buenos Aires, los soldados de López que estuvieron ahí también. Pero yo creo que por el rango que tenían militar, eran más jóvenes luego. Entonces eran más, digamos, susceptibles a nuevas ideas. Exactamente, esas lindas ideas. Porque demasiado lindo, porque te ven, vos sos libre y va a haber progreso. Espérate, pero que claro que sí, de repente te viene un liberalismo con un capitalismo salvaje, donde el 1% tiene todo y el 99% a pelear se ha dicho, ¿verdad? Porque ese es el efecto que da, no es lo que quiere, ¿verdad? Pero al ser el liberalismo económico, al ser proposiciones lógico abstractas, extraídas de la realidad, ¿verdad? Entonces es como un experimento y hay que probar para ver a qué resulta, y somos ya conscientes y fuimos ya conscientes de que eso no funcionó. Tal es así que ya por 1930, ¿verdad? Cuando serían 40 y algo, 50 años de la fundación del partido, empieza una dura crítica al liberalismo, no solo en Paraguay, a nivel mundial.
Sí. ¿verdad? Al Estado liberal. Entonces se buscan otras opciones. Y ahí nace nuestra figura emergente, Natalicio González, ¿verdad? Que le declara la guerra al Estado liberal y promueve él una idea, una visión suya del Partido Colorado sin desviarlo totalmente, pero sí renovándole y ayornándole a lo que en ese momento se vivía. Entonces presenta en la década de los 30 el nuevo ideario político y con ese la tesis campesina, ¿verdad? Pero él le veía tenía dos pilares fundamentales, tenía esa tesis campesina, una, la alianza con esa masa gigante de personas que estaba ahí, pero él también elogiaba mucho a la figura del campesino por la en conexión con la tierra, con la selva, con las fuerzas telúricas, romantizada, era muy romántico, un neorromántico en ese sentido, pero también tenía una razón que hasta hoy en Europa, Europa principalmente, desde el punto de vista cultural, que él decía, acá el problema no es la plata, acá el problema no es el problema que nos permiten desarrollar lo que nosotros podemos desarrollar, que es nuestra propia cultura. Entonces por eso se fijaba en el campesino. El campesino era el depositario de esa amalgama, de ese sincretismo cultural entre el indígena y el campesino, y todos los valores traídos de la mujer indígena, la religión y algunas cuestiones estaban guardados ahí, en esos bolsones del pasado en el campo, que por estar tan atrasados esos valores no fueron tocados, ¿verdad? No fueron claro. Entonces él quería rescatar eso. Y fíjate cómo en Europa, para dar un ejemplo a la audiencia, en Europa están los que viven del queso y esos hacen hace 500 años la misma cosa, se visten de la misma manera, pero como una reserva de lo que es su costumbre, su cultura, su identidad, que después otra vez se puede, y tiene miles de aristas, puede ser turísticamente explotado, puede ser miles de formas, ¿verdad? Y Natalicio quería hacer eso con el campesino paraguayo. Entonces inyecta esa la tesis campesina y el nuevo ideario que le moderniza al Estado, principalmente con su libro que lo dice todo, era el Estado servidor del hombre libre. Él hablaba de un Estado interventor en la economía, pero no como un Estado fascista o totalitario, sino simplemente para allanar y equilibrar el campo para que la gente pueda progresar. Pero volviendo un poco a estas primeras figuras que son, digamos, rutilantes y definen un poco el marco en el cual se desenvuelve el discurso republicano, el nombre propio del partido como Nacional Republicano, Caballero, Centurión, Escobar, soldados de López, oficiales de López, miembros del gabinete de López, del círculo más íntimo del gobierno de Francisco Solano López, Centurión, no solamente el ala militar, sino el ala política lopista estaba representada dentro de este nuevo partido que era conocido como un partido lopista, ¿verdad? Pro-lopista o de ex-lopistas. Por el contrario, ¿verdad? El Partido Liberal, que tenía también ex soldados de López, pero como mencionaste también de menos trascendencia, más jóvenes, que tuvieron un involucramiento quizás no tan orgánico e intenso como lo tuvieron los que mencionamos anteriormente, ¿verdad? Un Caballero, un Escobar, pero principalmente Caballero, que era la cabeza de este nuevo partido, el primer presidente del Partido Colorado, obviamente, el líder hasta su muerte, que se cuidó bastante incluso en esas primeras épocas. Después subió a la presidencia de la República, claramente, ¿verdad? Pero antes ya estuvo, me fui ahí, antes ya estuvo Caballero, después estuvo Patricio Cobarro. Esos primeros años en el poder, hay primero hay una crisis ya del Partido Colorado que siempre se termina dividiendo en dos, ¿verdad? En todos estos más de 100 años del Partido Colorado, mucho más de 100 años, siempre hay una división de facciones, tanto o por idea o por momentos electorales, pero siempre el partido se divide otra vez en dos grandes movimientos fuertes. Me pasó con el eugencismo, el caballerismo. Por supuesto que eso después pasa ya cuando vuelve al poder digamos en la época de la llanura política, los atencionistas, los participacionistas, los chavistas, los guiones. Esa particularidad que yo creo que también es propia de los partidos políticos grandes, pero que se marca muchísimo y queda marcada
Y tiene también la característica de que después en los momentos de unión, salvo una o dos excepciones en todos estos más de 130 años, eso va cambiando, ¿verdad? ¿Cómo eso se puede un poco explicar ese fenómeno que se da en el Partido Colorado? Y bueno, la herramienta está en lo que decíamos al comienzo. Si vos te fijas, la primera gran división dentro del Partido Colorado es justamente esa, es Urquiza. ¿Y dónde es Urquiza? ¿Dónde estuvo? Él estuvo por Buenos Aires, mamó las ideas europeas. Entonces, creo que son gente que no tenían tampoco cabida ni en el Partido Liberal, y en el Colorado venían a entrometerse con ideas que no eran propias originariamente del Partido Colorado, ¿verdad? Entonces ahí se crean esas dos tendencias. Por eso uno se fija si vos lees las obras de Bernardino Caballero y Patricio Escobar, comparadas con las de Urquiza, Juan G. González, Emilio Aceval, que son de la tendencia urquicista, ¿verdad? Había uno, creo que a Juan G. González, vamos a corregir, le decían el impresor de billetes, de tanto que antes no había Banco Central, pues se imprimía, los bancos imprimían los billetes, entonces, bueno, y veían más a la economía. Era ese sector que veía las finanzas, la economía, lo internacional, participar en París, participar en Detroit, en la expo de tal cosa, veían más para allá, y en los bancos y en la especulación y en la parte financiera veían la solución a los problemas. En cambio, el caballerismo, por llamarlo de una manera, apuntaba exclusivamente a obras de tinte social, ¿verdad? Todo lo que tendría que ser una escribanía mayor de gobierno para darle títulos a los campesinos que no tenían, el hospital, una ley para los lisiados de guerra, para el subsidio, ese tipo de connotación tenían ellos, ¿verdad? Que tiene mucho que ver con la parte comunitaria del republicanismo. Y su nombre es tan perfecto que así entendemos, porque cuando los españoles vienen acá y con el doctor Francia, bajo el gobierno del doctor Francia, cuando vino acá, me corrígeme un poco, vino un argentino y él no le atendió. Él en la carta, cuando envía su informe, dice: acá hay un loco que está gobernando que quiere aplicar las ideas romanas, las instituciones de la antigua Roma a cosas, y que eran las instituciones republicanas. Sí. Que, como dice en el manifiesto, ahí adoptamos la forma de gobierno republicano por sus ideas, por sus principios eternos. Y claro que son eternos, vienen desde hace 2000 ya, desde 2500 años hasta hoy tenemos esos mismos principios con un renacimiento, con un poquito de adaptación pero son los mismos, inmutables, ¿verdad? Entonces, ellos agarran esos principios republicanos también con solidez, ¿verdad? Más el tinte social, y aclaran, justamente para que no haya el problema que es nacional. Por eso, autóctono, es una visión propia nuestra. En cambio, el liberalismo es una cosmovisión internacional, como tantas otras ideologías que también existieron. Pero por eso el Partido Colorado hoy en día, hay un libro que escribió, creo que vos lo conoces, Marcos Pérez. Sí. Bueno, él escribió un libro basado en la ciencia política, ¿verdad? Y te presenta ahí los tres grandes partidos que quedan en el mundo: Partido Colorado, Partido Liberal, dos son paraguayos, sí, y el Partido Chino, que tiene otras connotaciones, otro contexto, pero también está dentro de los partidos, así por decirte, más antiguos y más grandes en porcentaje del mundo. Imagínate. O sea que ahí estamos nosotros los paraguayos en ciencias políticas. Lastimosamente no somos amantes de lo documental, ya estamos hablando fuera de línea, sí, de eso, pero si tuviéramos, porque Alejandro Prieto Llero lo visitaban de Alemania, de Chile, gente que hacía sus doctorados en ciencias políticas y no podían acceder a ni por la web, nada a datos de la ANR, la historia. Y bueno, y él les guiaba para que hagan todo pagado, a sus universidades le pagan. Entonces nosotros somos una referencia. Ese Partido Colorado que tanto se le machaca, tiene en su origen algo social, cultural, de todo tipo, que fue como el bagaje cultural, el reservorio de ese bagaje nacional que tuvimos en su momento, ¿verdad? ¿Y por qué recién? Creo que hay una pregunta que decían, ¿por qué recién en ese momento? Porque recién en ese momento se empezó a estar en boga los partidos políticos. Antes no había luego esa tendencia. Y en la época de los López sí que ni se necesitaban, porque era, digamos, una idea uniforme, sí, básicamente, donde no había una batalla de ideas. Éramos una comunidad hermética y consolidada, ¿verdad? Casi por derecho divino ahí se... Y también, ¿verdad? Eso viendo desde la dinámica del poder, ¿verdad? Pero a nivel social, sí, a nivel social, como decía esta antropóloga, éramos una sociedad de clase
clase media rural, entonces no necesitábamos batirnos en debates, ni teníamos lo que teníamos y eso era lo que aceptábamos, porque siempre fue así luego desde la colonia, porque la monarquía española nos olvidó a nosotros. Entonces nosotros estábamos con nuestras selvas, con nuestras propias riquezas, con nuestra propia familia, nuestra sangre, nuestra forma de ver, y éramos muy encerrados, una isla rodeada de tierra, como decía Rodabaste, ¿verdad? Así es, tal cual. Las primeras décadas del siglo pasado, en la cual, bueno, ya desde 1904 los gobiernos liberales empezaron a imperar en el Paraguay, luego de un poco más de 2 décadas, poco menos, perdón, de 2 décadas de gobierno de representantes del Partido Colorado, luego con la llegada de la llanura para este partido y el arribo de los primeros gobiernos liberales hasta 1940 para encerrar, salvo el interregno de Rafael Franco de 1936 a 1937. Empezó la crisis, tanto una crisis del sistema liberal en el Paraguay, que obviamente esto empezó a socavar un poco esa legitimación popular del partido de gobierno, que en ese momento era el Partido Liberal, y empezaban a surgir las figuras opositoras, contestatarias, que enarbolaron la bandera social. Y estas figuras, que creo que es el único partido dentro de la política paraguaya que realmente tuvo esas personalidades que de manera académica e intelectual defendieron el rol de una política social o de la justicia social en función de gobierno, que despertaron y hasta hoy son recordados como referentes. Me refiero rápidamente Ignacio Apane, primerito de ellos, Ricardo Brugada también, otro, que llegaron incluso al Congreso Nacional como diputados, y enarbolaron, digamos, y empezaron a hacer, aparte de enarbolar la bandera social, ellos le dieron una nueva impronta al Partido Colorado, empezaron a evolucionar y renovar a los nuevos tiempos al Partido Colorado. Tal es así que el propio Caballero, el que le invita a Ignacio Apane a afiliarse al Partido Colorado. Hay que entender que la afiliación antes no es la afiliación de hoy, no es lo mismo. Afiliarse antes significaba militar en el partido. No se afiliaba uno por afiliarse y tener un carnet de afiliación o irse a votar. La afiliación era los efectos de un compromiso real. El republicano ciudadano, activar. Sí. Militar. Y fue Caballero incluso quien le pide, le invita y le convence, le termina convenciendo a Ignacio Apane a ser colorado. Y al convencerse, obviamente esto lo escribe muy bien Ignacio Apane respecto a los motivos por los cuales él es colorado y cómo él toma esa bandera y dentro de su rol, o proyectándose su rol de sociólogo, tanto intelectual como de experiencia propia en lo que el Paraguay en ese momento vivía. Las ideas anarquistas que obviamente Rafael Barre pudo impregnar o pudo expresar de una manera brillante, vamos a ser sinceros al respecto, en una época donde el liberalismo, en función de gobierno, y decirlo, liberalismo político, estaba carcomiendo, estaba dejando restos al pueblo. Se estaba viviendo unas épocas donde no existían de hecho derechos laborales, los derechos sociales eran básicamente todavía estábamos viviendo una época no de esclavitud, pero sí una época donde el campesino, el trabajador no tenía ningún tipo de derechos bien expresados dentro de una ley. Por ejemplo, el tema de la venta de tierras públicas también, o la distribución de las tierras del Estado también todavía no estaba digamos democratizado como lo fue después. Entonces todo eso fue un caldo de cultivo también para que aparezcan estas figuras, y el Partido Colorado, estando en la llanura, o sea fuera del poder, tomó la bandera de los más necesitados en ese momento.
Exactamente, sí, que era otra corriente. Ahí hablábamos del pensamiento político y de las corrientes ideológicas, entre ellas el anarquismo, que para los jóvenes ya era mucho más atractivo también. Hoy entendemos de otra manera, el anarquismo es una construcción política, un pensamiento político, no es desorden como entendemos ahora, que entiende un poco la gente eso. Y la cuestión social, ¿verdad? Las grandes críticas a la cuestión social, y de eso un joven inteligente de primera como Ignacio Apane se agarra y empieza a desarrollar, que es lo mismo que una vez escuché que un señor le dijo a Leandro Prieto Llera, le dice, Marx nunca hubiera existido porque es el peor, un antimarxista, y le dice, no, le dice, las críticas de Marx hicieron que el mundo sea mejor. Ahora, el marxismo no iba a hacer que el mundo sea mejor, pero las críticas de Marx sí, y esas críticas justamente eran los derechos laborales, muchas cuestiones ciertas cuestiones económicas que hicieron que el antagónico, como diría Humberto Eco, ¿verdad? El otro día, bueno, tiene razón esta crítica, vamos un poco modificar esto porque nos puede venir encima y coparnos, ¿verdad? Lo mismo hicimos nosotros, entender en esa, fue interesante, ¿verdad? Contra nuestro antagónico, el Partido Liberal, y las luchas, porque los liberales veían más, las garantías para ellos eran de capitales, de tierra, pero los derechos laborales, sociales, la salud, no eran muy de su interés, ¿verdad? Y para los que tienen ese pensamiento económico hasta hoy no es de su interés, ¿verdad? No va a ser luego porque no tienen incluido en su agenda. Yo traje acá una partecita, voy a ver un poco, si me permitís. Sí, claro. A ver un poco si... Acá está. Que lo que vos decías, ¿verdad? Que está de una manera resumida, excelente. La prédica antiliberal fue constante e intensa, estamos hablando de esa época, ¿verdad? Durante muchos años, y llegó a su máxima intensidad en la década de 1930. Ella se desenvolvió en los siguientes aspectos: en el plano histórico, donde bajo la dirección de Juan E. Oleari logró la definitiva reivindicación moral del pasado de los López, removiendo la montaña de ignominia que lo cubría. Eso es uno. Dos, en el plano laboral, donde caudillos e intelectuales colorados como Ignacio Apane y Ricardo Brugada acompañaron a los trabajadores en sus reclamos de una vida mejor. Es lo que vos decías. En el plano agrario, donde caudillos como Juan León Mallorquín reclamaron reformas profundas que involucraban la destrucción del latifundio y la distribución de tierras entre los agricultores. Y el cuarto, en el plano ideológico, donde Natalicio González propone una nueva estructura de Estado con facultades de intervenir la economía, de regular las relaciones sociales y de promover la justicia social. Ahí está, resumido. Hay mucho más, ¿verdad? Claro. Tenemos a Manuel Gadea, Víctor Morini, o el mismo Leandro Prieto, mi abuelo, pero este es el resumen que hace Leandro Prieto Llero de una pequeña etapa de las 5, digamos, columnas que empezaron a penetrar en ese momento, para que luego el Partido Liberal se desmorone por sí solo también, ¿verdad? Y esas ideas que después se volvieron acciones en los sucesivos gobiernos, una vez el retorno del Partido Colorado al poder, y de hecho previamente ya con Morínigo al poder, esto empieza. Estamos hablando de Higinio Morínigo en el 40, cuando toma de manera totalmente fortuita el gobierno de la República. Él se ve rodeado primeramente de esta generación o de este grupo de intelectuales llamados tiempistas, y posteriormente, que duran unos 4 años aproximadamente, y posteriormente, bueno, ya se rodea de políticos también colorados, febreristas y obviamente militares. Pero estas ideas ya Morínigo va, digamos, un poco llevando a cabo, por ejemplo, en la creación del Instituto de Previsión Social, otras digamos, acciones que tienen que ver con el apoyo al trabajador, digamos, al campesino. La distribución de tierra va cambiando. Obviamente son pequeñas acciones que después se van transformando y haciendo más grandes en los sucesivos gobiernos. Es decir, para la década del 60, la mayoría de estas ideas ya habían sido, 60 del siglo pasado, ya habían sido implementadas en función de gobierno, como planes de gobierno. Pero estos hombres que mencionaste, y otro que yo me olvidé de decir, pero es que vos mencionaste ahora, que es fundamental también, yo creo que es un orgullo, yo creo que es una de las grandes figuras que no se pueden olvidar, es Juan León Mallorquín, lejos lo de Juan León Mallorquín, que merece un programa él solo también, porque como magistrado, como juez de la República, como ministro de la Corte Suprema, como abogado, como político,
su lucha fue justamente esa, la de combatir el latifundio y recuperar las tierras que le correspondían al Estado para que éste pueda distribuir de manera equitativa y justa a los campesinos. Por eso Juan León Mallorquín es una figura demasiado importante que merece un poco más de recordación, digamos, en actos más que en discurso, ¿verdad? Claramente. Acá Luis González dice, el doctor Leandro Prieto Yegro decía que el 25 de agosto fue el día que se fundó la ANR. Acá está. Sí. Escribí a los 17 años el ensayo. Yo saqué de la Enciclopedia Republicana tomo 1. ¿Qué pasó ahí? Rápido nomás para que sigas leyendo. Claro. El 25 de agosto se reunieron en la casa de Bernardino Caballero y se formó una comisión provisoria para que organice la instalación definitiva del Partido Colorado, que sería el 11 de septiembre, ¿verdad? Entonces, básicamente ahí la lógica es, tu partida de nacimiento tiene la fecha del día que naciste o del día que se te inscribió. Porque te pueden inscribir 5 años después y vos ya tenés 5 años y no te van a... Bueno, entonces, esa nomás es la teoría, la base de eso. Pero sí, el 25 de agosto, en la casa de Bernardino Caballero, nace con nombre y apellido del Partido Colorado. Así, eso es básico. Y la instalación definitiva. Entonces, sería lindo que la Junta de Gobierno tome en consideración como para que el proceso del 25 de agosto al 11 de septiembre y se hagan cursos, qué sé yo, cuestiones político-culturales sobre el punto. Era un proceso del 25, pero el 25 fue realmente, cierto lo que dice. Excelente la explicación y gracias al invitado por esa apreciación o esa precisión respecto al tema. Humberto Sánchez... Excelente programa, nos dice Humberto. Qué barbaridad, la gente solamente en sorteo pide, deberían agradecer por aprender con ustedes invitados. Gracias Humberto. Sí, se entiende, le estamos acostumbrando a la audiencia al tema de los sorteos. Tal es así que un oyente al cual nunca le pude traer uno de sus premios, ganó una taza, ganó de todo, ganó. Hace 2 semanas me mandó un mensaje muy doloroso y bueno, tuve que hacerme de tiempo y traje todos sus premios ya retrasados igual, ¿verdad? Pero ya pude cumplir con él. Excelente programa, Marcelo. El sorteo ya es una tradición, nos dice Rubén Pasmor. Gracias Rubén, abrazo grande, querido amigo y colega Rubén Pasmor. A ver, Hermes Ramos nos escribe: saludos Paraguay Eterno, lo escucho atentamente cada sábado. ¿Cuál es la fórmula que conjuró el sectarismo dentro de la ANR después de 1954? Bien profunda y densa, como el quien lo hace, esta pregunta. ¿Tenés respuesta para eso? Voy a volver a preguntar. ¿Cuál fue la fórmula que conjuró el sectarismo dentro de la ANR después de 1954? Bueno, entonces, si hablamos después de 1954, tenemos que hacer de 1954 a 1989. Asumo después cambia bastante la película, ¿verdad? Claro. Y ahí asume yo creo que se pone más en boga el sector llamado demócrata. Tenemos Federico Chávez, no sé si Felipe Molas López se puso ahí. En las previas, ya en las previas de 1954. Y después también ya ahí con el general Stroessner, ¿verdad? Claro, ya con Stroessner. Con el general, creo que a eso se porque la unificación ya se da en 1955. Si aclara un poquito más, podemos llegar a... Sí, si aclaras, Hermes, un poco más tu pregunta... Acá mientras le saludo yo a Hugo Fernández, que me trata de ingrato, pero que nos está escuchando. Grande Hugo, un abrazo grande. José Ibarra. Carajo. Va hacia atrás. Viste, acá me escribió hace 4 años, me dijo, te estoy escuchando. Y dice, hace 4 años me vuelve a escribir, ahora nos está escuchando. Él dice que Caballero al volver de Brasil negaba perdón por la palabra, puteaba contra López, dice. Y entre paréntesis, ¿con un verdadero sustento o solo siguiendo la corriente dominante de ese momento? Y yo creo que es lo mismo que pasó desde el 3 de febrero de 1989. No había más estronistas. Es cierto. No había ningún estronista en ningún lugar. Milo Bo y Leandro Prieto Yegro, acuérdate. Ahí está. En tapa de diario salieron con cierto. Leandro Prieto Yegro, sí. Rodrigo Frete también nos está escuchando. Abrazo grande al querido Rodrigo. Chevy Sebastián también nos está escuchando, nos vio. Hay un abrazo grande a Sebastián González. A ver que no se me pase ninguno acá. Creo que no, de lo que están escribiendo. Mira que yo no le aviso a nadie, entonces ellos me están escribiendo ahora. Son tus fans que te siguen a todas partes y no te das cuenta. Vos te están escuchando, si yo... Imagínate, van a saber después de 4 años para eso. Sergio La Rosa, el querido amigo Sergio, excelente programa, abrazo grande para ambos. Gracias a vos, Sergio, por escucharnos siempre. Ya se extraña el asado ahí en el quincho VIP de Sergio La Rosa.
Abrazo grande, Sergio. Ese va a ser el otro quincho. Ese es el otro. Va a ser el quincho. Va a ser. Sí, ese va a ser próximamente el otro quincho. Está tardando nomás en hacer su Berlusconi, el Berlusconi que lleva adentro. A ver, seguimos leyendo mensajes. Excelente programa, un saludo grande para ambos, dice José Fleitas. Max Duarte también que nos escribe, un abrazo grande, Max. Consulta nos hace Rubén Pasmor. ¿Había influencia de los partidos tanto colorados como liberales en la elección de ministro de la Corte? ¿En qué época es la pregunta, Rubén? Si puede esto ubicar en un espacio temporal, ¿verdad? Para que nos pueda ilustrar aquí Leandro. Ahora, volviendo un poco y tratando de interpretar la pregunta, Hermes, ¿cuál fue la fórmula que conjuró el sectarismo dentro de la ANR después de 1954? Hay que entender entonces acá que después de 1954, obviamente ya estamos hablando durante el régimen de Alfredo Stroessner. Sí, eso yo entiendo. Entonces, si también traemos o recordamos que en 1955, 55-56 fue, recordame por favor el pacto de... 55, octubre. Pacto de Cerro León, octubre. Sí. Que es donde se hace la unificación del partido en torno a Alfredo Stroessner ya sin ningún tipo octubre de... de 1955. Sin filtro. Entonces desde ahí debería correr eso. Ojo que Natalicio no estuvo ahí, siendo él un dirigente. Claro, no estuvo más. No, o sea, ya no estuvo. Pero sí estuvo creo Manuel Gadea, Leandro, todo el equipo de él sí. De él, sí. Claro, él ya estaba en México. Él ya estaba en México. Natalicio estaba en México. Bueno, entonces ya me supongo que lo que Hermes nos viene a traer, ¿qué influyó para que el tradicionalismo, la militancia, y creo que estaba el otro subgrupo también pequeño de Mopoco. Carlos Romero Pereira, claro, el Mopoco, claro, me olvidé de algo que era esencial, el Mopoco, porque el Mopoco, digamos, es la primera gran oposición dentro del partido que se hace a Stroessner, ¿verdad? La primera gran oposición. De grandes, ese otro programa que obviamente con Hermes acá presente, que es un estudioso investigador de esa etapa, está escribiendo sobre eso. Estamos esperando que con línea de tiempo publique ese libro. Dentro de entonces esa división, quiero entender o quiero creer que está hablando de después de la gran unión colorada de 1955 en torno a Stroessner. Bueno, lo del Mopoco, yo creo que ya muchas veces ya hablamos de eso acá, pero sí, para ilustrar cómo se da esa ruptura, ¿verdad? Fuerte. Hay que ver realmente qué es lo que nos quiere decir Hermes en ese sentido, porque conocemos, creo yo, ¿verdad? Obviamente para ilustrar a la audiencia también, cuando se produce esa manifestación que es reprimida fuertemente, una manifestación universitaria. Y bueno, Hermes, por favor, si nos puedes tirar más datos respecto a esta pregunta. Pero sí, creo entender que va por ese lado. Rubén Pasmor nos dice de 1870 a 1930 la pregunta, si había influencia de los partidos políticos para la elección de ministro de la Corte. ¿Vos recordás cómo era la elección de los ministros de la Corte? Vía presidencial tenía que ser eso. Tribunal era un tribunal, no recuerdo cuál era el proceso, pero sí tuve ciertas lecturas al respecto. Se cuidaba mucho eso. Y se cuidaba mucho por una simple cuestión que me parece lógica, ¿verdad? El finado Luis María Duarte una vez me contó, y me arrepiento tanto no haber anotado, porque no sé qué libro, pero que él me había contado que cuando cae Italia en la Segunda Guerra Mundial, y existía la mafia ahí en Italia, en Roma, dice que ellos no tuvieron problema cuando los yanquis le dijeron, bueno, preparen y armen ya su gobierno, ¿verdad? Entonces dijo, bueno, se reunieron las familias, que creo que eran 7 familias en el momento, o 9, ¿verdad? Las más poderosas se reúnen y dicen, bueno, vamos a dividirnos. Entonces, para el parlamento tenían el número correcto y exacto. Bueno, cosa. Presidente, si no presidente, vamos a ponerle nomás a un ciudadano ahí, y después le vamos a presionar como sea, no es uno solo, ¿verdad? Pero el problema llegó cuando iban el tema de los jueces y de la corte, lo más importante, y ahí se trancaron, ¿verdad? Y ahí viene el número 9, que viene de Roma, de Italia, la influencia 9, porque eran 9 familias, o sea, fue algo práctico ayornado a ellos. Entonces ellos pusieron un ministro cada uno. Imagínate el equilibrio que tendría que haber en la justicia para que no se toque eso. Y crearon el Consejo de la Magistratura justamente para tomar tiempo y decir sí, este no, para poder tener todo controlado. Eso, había un libro que tenía esa teoría, ¿verdad? Y no me acuerdo yo hasta ahora ni con la inteligencia artificial estoy encontrando. Bueno, haciendo analogía a eso,
Antes se respetaba mucho la parte republicana y ese poder, porque realmente es el poder real que es el que equilibra a los otros dos que son políticos, ¿verdad? Sí. Entonces la transparencia, la rendición de cuentas, la corrupción, todo depende del funcionamiento de eso, que yo siempre digo y sigo insistiendo, hoy no funciona. Es una mesa llena de egos inflados y que no participa dentro de lo que viven en su mundo, es un poder que está afuera, ¿verdad? Entonces, en esa época yo creo que no, si puedo apostar, ¿verdad? Pero no digo así como apuesta, no como algo consabido y ya estudiado sobre el punto, ¿verdad? Pero por lo poco que leí, si se ponía gente honorable, ese fue el punto, la gente eran honorables. Hubo un tiempo en que en Paraguay teníamos ciudadanos honorables realmente. Digno de destacar eso que mencionas. Buenas tardes, Juan Marcelo, oyendo como todos los sábados. Saluda a tu invitado, su papá, un gran colorado, nos dice Julio Adorno. Gracias, Julio. Muchísimas gracias también por tu participación y escuchando siempre. Excelente programa, buenísimo. Nos dice también Gustavo Sánchez y bueno. Juan José Unger también, tu colega, porque él tiene una radio en Villarrica, República, mira, sí. Saludo. Tiene también su programa, después te voy a pasar el link. Saludos para Juan José Unger. Excelente, saludos a todos los amigos que nos están escuchando de diversas partes del país. Y fuera del país también tenemos unas cuantas oyentes de Buenos Aires y España también que nos escuchan siempre, así que un abrazo grande. Simplemente como los sectores guiones y demócratas dejaron de activar, dice Hermes. Gracias, gracias Hermes a vos. Y bueno, terminó la dialéctica esa con la llegada. O sea, vamos a reformular. ¿Cuándo mueren los guiones y cuándo mueren los demócratas? Y ahí cuando vos dijiste, para mí en octubre del 55. Con la gran... con el reencuentro partidario. Hay varias obras que se le llama reencuentro partidario. Yo creo que sí, tengo que decir, yo creo que fue ahí. Y después, bueno, ya viene todo el proceso ya de instalación de la dictadura, ¿verdad? Como le dicen ahora. Que no hay dictadura, que no fue nunca dictadura, entre paréntesis, ¿verdad? Y claro, tiende pues para el debate. Vos sabés que a mí un académico me dijo algo que, bueno, 7 programas pues, no va a tocar, sí, pero me dice, una bomba de Leandro, yo estuve estudiando, me dicen, sobre esto y como buen académico es medio cobardón, entonces no quiere publicar, pero yo le dije, bueno, dice, lo que pasa fue que ese gobierno fue una república, una república pura. Que no es lo mismo que una república democrática, ni tampoco una democracia republicana. Pues nosotros es lo que tenemos debido a toda esta anarquía, que es una democracia republicana. Otra cosa es una república democrática y otra cosa es la república pura. ¿Y por qué se dice eso? Los atenienses ya hace 2500 años nos enseñaban y decía, a mayor república, un desborde de la república puede terminar en dictadura. Y un desborde de la democracia puede terminar en anarquía y desorden. Sí. Entonces ellos ya sabían cuál era el cosa. Entonces tenían que encontrar el correcto equilibrio de los diseños institucionales para que uno y otro se sopesaran. Y ahí siempre repito, el ejecutivo, el poder ejecutivo es republicano. El poder judicial también es republicano y el órgano por excelencia democrático es el parlamento. Ahí está. Y uno ve entre los ministros de la corte pegándose, metiéndose, pero sí ve el desorden de cosas en la parte que es natural, porque eso es lo que genera luego también, ¿verdad? Como ya nos advertían hace 2500 años. Exacto. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, entonces, esto, tiré ya una bomba, ahora tiro otra, ¿verdad? Capaz esto haya sido este tipo de esos centros que se van a cualquier lado, llovido allá al fondo y termina en un saque de arco. La acción de los senadores romanos cuando acometen contra el César, ¿cómo podemos entonces definir? ¿Era un dictador ese César? Ahí viene el punto, ¿verdad? Porque la excusa pues fue que ellos veían en él un dictador, pero al final terminaban pasando al imperio, ¿verdad? Y brindándole al emperador todos los poderes, como si fuera la palabra, nomás lo que le tenían miedo, ¿verdad? Medio bíblico, en el principio fue la palabra, a veces eran ontológicos también ya los romanos, porque al final te crearon unos emperadores, imagínate, Nerón, Calígula, o sea, y contra Julio César. No, yo creo que o fue el miedo, ahí ya hay intrahistoria de por medio que no podemos saber, ¿verdad? En algunas cuestiones, porque eso fue los idus de marzo, caramba. Mamá, mi cumpleaños el 13 de marzo. El 24, ahí no estamos. Bueno.
Excelente, excelente la participación de Leandro hoy y la participación de la audiencia también, que también estuvo ayudándonos y enriqueciendo el programa con sus preguntas. Vamos cerrando ya la emisión de hoy de Paraguay Eterno. Hoy estamos hasta las 15:30 por programación deportiva. Quisimos un poco... Acá ya leíste, ¿verdad? Quisimos un poco no dejar pasar, por supuesto, una fecha tan importante como la del 11 de septiembre y por ello va este programa como también un homenaje, una recordación a las grandes figuras republicanas que ni siquiera de cerca todavía tocamos en profundidad lo que se podría hacer, ¿verdad? Y como tan bien y de manera tan... Toda su vida hizo tu papá, ¿verdad? Leandro Prieto Yegros, respecto en sus enciclopedias republicanas, en sus cuentos republicanos. Exhumar todos esos grandes, pero no solamente para recordarlos, sino para imitarlos, ¿verdad? Como una fuente de inspiración, el verdadero republicanismo, el verdadero nacional republicano, ¿verdad? Que siempre es necesario, que siempre, por supuesto, puede evolucionar, pero su esencia siempre tiene que primar para que sea siempre ese tipo de partido que representa al pueblo, ¿verdad? Así que bueno, algo más que quiera compartir con nosotros, Leandro, en estos minutos finales de Paraguay Eterno. Y que me invite una vez al mes al menos, nos veremos otros 4 años. Después del resto, acuérdense que el ser republicano es vivir esa dimensión de la vida ciudadana, atendiendo a las políticas públicas y participando en política, porque es un cálculo básico, es aritmético. A mayor participación, más deseosas son las políticas públicas y nuestros representantes. Correctísimo. Gracias, Leandro, por tu participación hoy aquí en Paraguay Eterno. Gracias a toda la gran audiencia que nos siguió y nos escribió. La invitación para encontrarnos el próximo sábado. Un saludo a mi mamá, que ahora me escribe también, así un besote para mi mamá, que su cumpleaños fue hace unos días nomás, así que saludo también a mi sobrina, tuvo su hijo hace unos días también, así que un abrazo para toda la familia, no se puede olvidar. Nos encontramos el próximo sábado para seguir compartiendo con ustedes más de la historia del Paraguay como nunca te la contaron. Hasta la próxima.